encuentra en estos momentos. Nos decían antes que miles de personas estaban buscando refugio donde podían ante el temor de que hubiera más explosiones. Estas son imágenes de momentos posteriores, suponemos, imágenes de momentos posteriores a uno de los derrumbamientos. Vemos cómo ha quedado la gente que estaba más cercana. En esos momentos, cuando se han derrumbado las dos torres, también de forma consecutiva, había mucha gente que había intentado acercarse para colaborar en las tareas de rescate. Y vean ustedes cómo están ahora mismo. La policía llevaba unos minutos pidiendo al cordón policial que se retrasara, pero estaba siendo realmente complicado, no solo porque hasta allí habían llegado algunos miembros de los equipos de rescate, sino también de medios de comunicación, también familiares y amigos de gente que trabaja en la zona afectada por las primeras explosiones. Recordemos que es la parte sur de Manhattan, que es una zona muy llena de oficinas y que a esa hora, primera hora de la mañana, debían estar atestadas, llenísimas de gente. Pues este es el aspecto que tiene esa zona después de que las dos torres se hayan derrumbado. Se veían antes a los bomberos y ahora también a la policía como impotente, como que les cuesta seguir adelante porque las dificultades deben ser máximas. En Nueva York ahora mismo toda la atención centrada en la zona donde estaban las dos torres gemelas, y en Washington toda la atención centrada en la zona donde está el Pentágono. A la derecha Washington con el Pentágono, a la izquierda Nueva York con la imagen de la zona donde se levantaban antes las dos torres gemelas. Y recordemos que también hace tan solo unos minutos nos informaban de que un avión de grandes dimensiones, posiblemente un Boeing 707, se había estrellado en el condado de Somerset, en Pensilvania. Momentos antes habíamos tenido noticia de que un avión había sido secuestrado en Pittsburgh y que se dirigía hacia Washington. Los sistemas de alerta de alarma se habían vuelto a disparar inmediatamente, pero parece ser, no sabemos si corresponde al mismo avión, pero si es así, este avión se habría estrellado en el condado de Somerset, en Pensilvania. Imágenes en directo, y lo que vamos a hacer ahora mismo, cuando son las 5 de la tarde aquí en España, 6 horas menos en la costa este de Estados Unidos, donde está Nueva York, es recapitular todos los datos que tenemos ahora mismo. Todo ha empezado a las 3 menos cuarto de la tarde, hora española, con un primer impacto, el impacto de un avión contra una de las dos torres gemelas. Eran las 3 menos 10 de la tarde cuando un avión comercial impactaba contra una de las torres gemelas de Nueva York, a la altura de la planta 100. A pesar de lo aparatoso, nada hacía prever el desencadenamiento de los hechos que se han sucedido. 18 minutos después, otro avión, un Boeing 767 de American Airlines, impactaba contra la segunda torre. En ese momento, pocas especulaciones cabían sobre la posibilidad de que fuera un atentado. El presidente estadounidense George Bush inmediatamente se dirigía a la nación para asegurar de que esto se trataba de una tragedia nacional y que sin duda se trataba de un ataque terrorista. Pero la emergencia nacional no acababa ahí. Minutos después, un incendio se desataba en el Pentágono, el centro neurálgico de la defensa de los Estados Unidos. Otro avión había caído en sus inmediaciones. La Casa Blanca era evacuada como medida de precaución, junto a otros edificios gubernamentales. Cuando las informaciones atropellaban, una imagen cobraba protagonismo. El desmoronamiento de una de las torres gemelas. Esto ocurría sobre las 4 menos 10 de la tarde y se especula con que haya sido un cuarto avión el que haya provocado la catástrofe. El Capitolio, sede del Congreso estadounidense, también ha sido alcanzado. A las 4:30 de la tarde, hora española, la segunda torre gemela desaparecía entre una nube de polvo. La espectacularidad de todo esto, el dramatismo de todo esto, configuran el que sin duda ha sido el peor atentado terrorista de la historia. Pero el horror no acababa aquí. Poco después otra bomba estallaba en el Departamento de Estado y un nuevo avión se ha estrellado en Pensilvania. Hasta este momento se desconoce el alcance en muertos y heridos, pero se pueden contabilizar por miles. Okay, this is Dawson. I guess you know the North Tower is down. I don't know if they'll let us stay here. They're probably going to move us, but I'm going to try. Let's go.
Estamos sin duda ante la crisis más grave que ha vivido Estados Unidos, una cadena de atentados que ha empezado, como han visto, a las 3 menos cuarto con la explosión de un avión contra una de las dos torres gemelas y que ha continuado con otro avión, con una explosión en el Pentágono, en el Capitolio en Washington, en el Departamento de Estado de Nueva York y con un avión que, a falta de confirmación oficial, parece ser que se ha estrellado en el condado de Somerset, en Pensilvania. Estamos al habla con Elena Aljarilla, corresponsal de Telecinco en Bruselas. Elena, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Hay alguna reacción ya en Bruselas? Bueno, pues esta cadena de atentados ha pillado a la Unión Europea totalmente desprevenida. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se encuentra en estos momentos regresando de Yalta, en Ucrania, de la cumbre que ha tenido estos últimos días allí. Sin embargo, bueno, lo que sí ha habido es una reacción de la OTAN, del secretario general, Joseph Robertson, que condena con el máximo rigor los ataques terroristas que se han vivido hoy y expresa su solidaridad con el pueblo, con las víctimas y con sus familias. Estos actos bárbaros, asegura George Robertson, son intolerantes en la democracia y subraya la necesidad de que la comunidad internacional haga un frente común para hacer frente al terrorismo. También ha habido una reacción por parte del primer ministro belga, Verhofstadt, y de su ministro de Exteriores, que actualmente presiden la presidencia de la Unión Europea hasta finales de año. Igualmente, al igual que George Robertson, Verhofstadt ha condenado duramente este atentado y asegura que es necesario poner las medidas que hagan falta para frenar el terrorismo. Elena, es la primera reacción de urgencia de lo que pasa en Bruselas, sede de la Unión Europea, sede de la OTAN. Tenemos noticia de que las tropas de la OTAN en el Golfo están ahora mismo en máxima alerta. Sí, bueno, desde los servicios de la OTAN, los servicios de información, en cualquier caso, no quieren aportar ningún dato sobre las medidas de seguridad que se vayan a tomar o que vayan a desencadenarse a partir de estos momentos. Lo único que dicen es que, en principio, tendremos que esperar un poco más a tener una reacción o un comunicado un poquito más explícito, y de momento nos dejan únicamente con la solidaridad y la condena. Gracias, Elena. Estaremos pendientes de cualquier otra reacción en Bruselas. Cuando necesites volver a hablar con nosotros, estaremos en directo aquí en Telecinco. Lo llevamos haciendo desde las 3 menos cuarto de la tarde, desde el momento en que ha habido la primera explosión. Se da la casualidad de que Yasser Arafat se ha enterado de los atentados en Washington de boca del delegado de la Unión Europea en Oriente Medio. Vamos a ver el momento. Este es el momento en que Fernando Moratinos se lo comunica. They ordered the evacuation of a trade building in Chicago now. Le está contando que están siendo evacuados. ¿Ven ustedes la cara de Yasser Arafat? I don't know what kind of world we are living. Hemos podido ver cómo le comunicaba el inicio de esta cadena de atentados y la cara con la que se ha quedado Yasser Arafat, que ha hecho las primeras declaraciones después de enterarse por boca de Fernando Moratinos, delegado de la Unión Europea en Oriente Medio. En primer lugar, las condolencias para los familiares de las víctimas. Al presidente de Estados Unidos, George Bush. A todos los americanos por esta terrible acción. Está en estado de shock, reconoce. No se lo puede creer. Era la primera reacción de Yasser Arafat después de enterarse, y han visto que poquísimas palabras. Dice que se encuentra en estado de shock. Vamos a ampliar la información y para todo ello cuento desde ahora con la ayuda de Montserrat Domínguez. Montse, parece ser que hay un segundo avión secuestrado que se dirige hacia el Pentágono. Esas son las noticias de última hora dentro de la confusión que reina y la alarma que están creando las noticias sobre la posibilidad de que algunos aviones secuestrados estén dirigiendo en estos momentos hacia esos objetivos. Al parecer es así, hay un avión que se dirige hacia el Pentágono, según fuentes del FBI que han confirmado alguna de las agencias internacionales. Es todo lo que sabemos por el momento, pero también hace unos minutos teníamos una información parecida que luego resultó que no era cierta, por lo tanto hay que tomarla con cierta precaución, dado el ambiente de absoluta psicosis y de pánico que se vive en estos momentos y con toda la razón. Esto hay que dejarlo claro, que cualquier cosa tiene que ser cogida de momento, usemos la expresión, con pinzas, hasta que no tengan confirmación oficial, y es que hasta el momento no hay confirmación oficial de nada, ni tan siquiera del origen prácticamente de las primeras explosiones. Creo que tenemos al teléfono a Reina Prescott, que es periodista que está trabajando en Oriente Medio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se ha acogido esta cadena de atentados que están sembrando el pánico y el caos en Estados Unidos? Bueno, pues en la parte israelí, por supuesto que la gente está atónita. Es una revolución, no ha habido un atentado con de esta envergadura jamás. Por supuesto que lo han condenado. En la calle palestina es diferente, a pesar de que Yasser Arafat condenó el atentado y mandó los préstamos a las víctimas y a los familiares. En muchos lugares de Cisjordania, las palestinas salieron a la calle a festejar, incluso aquí en Jerusalén, en la parte este, salieron a la calle a repartir caramelos. La policía los está frenando, está refrenando ese tipo de expresión de alegría por lo que sucedió. Por otro lado, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que se había adjudicado en un primer momento, según un llamado anónimo, negó negó la autoría de estos atentados, pero de todas maneras, por el momento nadie se lo adjudicó. Esa noticia que salió en la televisión de Abu Dhabi ha sido totalmente rechazada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina, lo que no significa que los palestinos en sí mismos expresan su alegría. En la calle estoy hablando, no estoy hablando a nivel oficial, por supuesto. ¿Esto lo has podido ver tú? Sí, en la parte este de Jerusalén se han podido ver esas imágenes. ¿Se está haciendo un seguimiento exhaustivo aquí en Israel de lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Debe estar la atención absolutamente centrada en esto? Exactamente, en este momento las autoridades se niegan a decir si han tomado medidas, pero escuchando por boca de parlamentarios israelíes han dicho que no van a explicar, que no hace falta explicar, que si esto pasa en Estados Unidos, Israel está en el mismo barco. O sea que Israel no está exenta de que puedan suceder cosas parecidas, por lo cual las autoridades toman las medidas necesarias. Por el momento, al parecer, los vuelos para ese país, para Estados Unidos, han sido suspendidos. Y las demás cosas que se han tomado pues no se han hecho públicas. Reina, tenemos también noticias de que el gobierno israelí ha anunciado que va a evacuar, a llevar a un lugar seguro a todos sus funcionarios, tanto en la embajada como en los consulados israelíes a lo largo de todos Estados Unidos, y que además ha ofrecido al gobierno de Washington todo tipo de ayuda que puedan necesitar por parte de sus servicios secretos y por parte de su ejército para luchar contra el terrorismo. ¿En qué podría consistir esa ayuda concreta que Israel pueda ofrecer a Estados Unidos? Bueno, pues en primer lugar, seguramente en el aspecto de ayudar para buscar en los escombros. Israel ha ayudado ya en varias oportunidades a otros países que se encontraron en terremotos o en la embajada la embajada de Israel en Argentina o el edificio de la comunidad judía en Buenos Aires. Ayudó siempre con equipos para tratar de rescatar a gente. No sé, por las imágenes que pude ver de Estados Unidos, pues es tan terrible que, bueno, me imagino que ese tipo de ayuda van a ofrecer. Por supuesto que también habrá una coordinación de seguridad a nivel de inteligencia para tratar de dilucidar quiénes han sido los causantes y cómo actuar. Por el momento Israel no toma medidas porque los ataques han sido en Estados Unidos, pero de todas maneras seguramente que va a haber un tipo, conociendo este medio y este país y cómo funciona, es evidente que algún tipo de, además de evacuar a las personas que están viviendo ahí o funcionarios públicos israelíes que viven en Estados Unidos y ciudadanos, seguramente que van a tomar las medidas necesarias para poder ayudar de alguna forma. Reina, todas las hipótesis apuntan hacia islamistas radicales, pero hay que tener una infraestructura descomunal para poder hacer lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Mira, exactamente. Entonces, esto no es un pequeño grupo como el grupo del Frente para la Liberación Popular de Palestina. En los últimos tiempos hemos tenido constancia de los atentados que han habido acá, que se los han adjudicado grupos islámicos integristas unificados. O sea que esto va más allá de los límites de Israel, a mi entender. Supongo de que tienen que haber otros grupos que son mucho más poderosos, tanto a nivel económico, que han podido unir sus esfuerzos para poder hacer una serie de atentados como esos que son descomunales. Nunca visto. En cualquier caso, Reina, lo que sí debe haber, aparte de esa alegría que comentabas en algunas zonas de los territorios ocupados, es cierta preocupación ante la posibilidad de que haya represalias contra la población palestina o los que se consideran objetivos o personas vinculadas a grupos terroristas palestinos ante las posibles o supuestas represalias israelíes en la zona y en concreto en los territorios ocupados. Represalias por este atentado en Estados Unidos contra los palestinos aquí no estimo que Israel vaya a tomar. En todo caso, las represalias tendrían que venir por parte de Estados Unidos.
estimo, o sea, creo que Israel no va ahora a hacer una serie de represalias en los territorios ocupados porque algunos, que no se sabe todavía quiénes son, hayan hecho un atentado como este en Estados Unidos. O sea, que debe tomar esas decisiones sería Estados Unidos en todo caso. La verdad es que en este momento nadie sabe qué es lo que va a pasar porque jamás pasó algo parecido. Es como si fuera una especie de un inicio de una guerra total. O sea, atentar contra el Pentágono, atentar contra el centro de Manhattan es algo que nunca se dio de esta forma. O sea, ya han habido atentados en Estados Unidos. Recordemos que hace unos años esos mismos dos edificios gemelos fueron objeto de un atentado bomba muy importante, muy grande. Pero en este momento las represalias israelíes no se puede hablar de que van a haber represalias israelíes en los territorios por las expresiones de alegría que algunos palestinos, no todos, han hecho en las calles de Cisjordania o en el este de Jerusalén. Reina Presco, muchas gracias por atender el teléfono desde Jerusalén. Es la primera impresión desde Israel de lo que está pasando. Se está siguiendo con incredulidad desde Israel y desde algunas zonas palestinas. Parece ser que se está celebrando. Lo que queda claro, y lo comentaba Reina Presco, es que una cadena de atentados de estas características necesitan una infraestructura y una operación detrás. Esto es una operación militar diseñada prácticamente al milímetro, porque están atacando las zonas neurálgicas más emblemáticas y además desde donde se dirige toda la defensa de Estados Unidos, como puede ser el Pentágono. Es un ataque terrorista masivo y perfectamente orquestado. Estamos viendo las imágenes de la tremenda confusión que ha invadido fundamentalmente el sur de Manhattan. Nada más producirse el choque de esos aviones contra las Torres Gemelas, ahí vemos a mujeres abrazándose. Creemos, por las noticias que nos están llegando, que continúa en estos momentos, porque ahí bien las imágenes en directo de Manhattan completamente cubierta por humo y miles de personas tratando de buscar refugio yendo hacia el norte de la ciudad, mientras los servicios de protección civil, atención, bomberos y policía trata de llevarlos hacia alguna parte, algo que no va a resultar fácil. Es curioso porque las bolsas mundiales están desplomando en estos momentos. Wall Street no ha podido abrir directamente la sesión porque el atentado se producía a muy escasos metros de la bolsa de Nueva York, pero lógicamente la noticia ha causado un impacto profundo en las bolsas de todo el mundo, en las europeas concretamente, que están que han registrado importantísimas pérdidas. La bolsa de Londres directamente ha sido evacuada apenas conocerse la noticia. Con nosotros está también para ayudarnos a descifrar las claves de todo lo que está pasando, que realmente yo creo que es lo más grave que se ha vivido tanto en Estados Unidos como en el mundo entero. Está Rafael Calduch, que es profesor de Relaciones Internacionales. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ante esto, ¿qué se puede decir? Antes decíamos, ni un guión cinematográfico, esto lo hubiera escrito alguien y lo hubiéramos dicho, pero qué exagerado que eres. Sí, efectivamente. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la planificación de esto ha requerido mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos humanos y materiales, y que eso, desde luego, no es accesible a los grupos terroristas que conocemos actualmente. Yo, desde el principio, estoy barajando la hipótesis de que detrás de este tipo de acción tan coordinada tiene que haber necesariamente la participación o la colaboración, al menos, de uno o varios servicios de inteligencia de estados, y no de estados cualquiera. Por ejemplo, esto, para traducirlo, si lo hubiese tenido que desarrollar un ejército convencional, una operación de este tipo, probablemente no habría más de 10 o 15 ejércitos en todo el mundo que fueran capaces de hacerlo con la exactitud con la que se ha llevado a cabo. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto está muy bien planificado, y la otra cara de la moneda es la incapacidad o la descoordinación de los servicios de información e inteligencia norteamericanos para no calibrar la envergadura de lo que se venía encima. Eso iba a preguntarle. Nos comentaban antes que se temía desde hace tiempo que el grupo que lidera Osama Bin Laden hiciera unos cuantos atentados, se había reforzado la seguridad en lugares como el Congreso, como la Casa Blanca, pero que un país como Estados Unidos no detecte que el día 11 de septiembre le pueda pasar esto es un gravísimo error. Yo creo que es un gravísimo error, o la otra alternativa, todavía más maquiavélica, sería que deliberadamente los servicios de inteligencia no se han coordinado para hacer frente a la amenaza con la envergadura que se planteaba. En cualquier caso, lo que sí es complicado realmente es conseguir secuestrar 3 aviones, creo que llegamos hasta el momento. Nos están confirmando ahora, mientras tanto, que la aviación federal norteamericana confirma que tiene o ha tenido
hasta 2 y 3 aviones fuera de control. Es decir, secuestrados. Exacto. Pero conociendo las medidas de seguridad que existen en todos los aeropuertos estadounidenses y además en todos los vuelos que se dirigen a Estados Unidos, porque cualquiera que haya viajado hasta ese país sabe que los controles se extienden hasta el aeropuerto de origen. ¿Cómo es posible que hayan logrado entrar directamente entre el pasaje personas capaces de secuestrar este tipo de aviones? La pregunta correcta sería: ¿cómo es posible sin la connivencia de los servicios de información, de inteligencia, de seguridad? Parece poco posible, o desde luego muy improbable. Nos acaban de informar de que se ha estrellado uno de esos aviones a los que hacías referencia, Ángels, de que se había perdido el control. Se ha estallado en Camp David, un lugar histórico precisamente, la residencia de verano del presidente estadounidense, y donde se firmaron los primeros acuerdos de paz árabe-israelíes, ¿no? Sí, pues eso, es evidente que están atacando los centros neurálgicos, tanto desde el punto de vista funcional, económicos y políticos, como desde el punto de vista simbólico. Por ejemplo, el Capitolio. La Casa Blanca, pues la Casa Blanca, cuando no está el presidente, es más un edificio simbólico que un centro político relevante, y se sabía que el presidente estaba en Florida, ¿no? Yo creo que es demasiado, de demasiado alcance y demasiado perfecto como para que eso, al menos las organizaciones terroristas que conocemos, que están funcionando en estos momentos desde hace años en el mundo, hayan sido capaces de coordinar. Queda claro, hablábamos que la aviación norteamericana hablaba de 3 aviones descontrolados. De momento, si contabilizamos, uno se habría estrellado contra una de las 2 torres gemelas, ese avión de American Airlines que hacía el trayecto Boston-Los Ángeles. Otro que teóricamente ha sido el que se ha estrellado, todo a falta de confirmación, insisto, en el condado de Somerset, en Pensilvania. Y este tercer avión que se ha estrellado en Camp David, que es la residencia de verano del presidente de Estados Unidos. Gabinete de crisis en Estados Unidos, gabinete de crisis aquí en España también. Y quiero mostrarles unas imágenes de cómo los diputados en el Congreso de los Diputados aquí en España han recibido la noticia y han visto las imágenes. Ahí le tienen. Pero hay 2 torres. Son 2 torres, pero además 2 aviones. Son los diputados en el Congreso viendo en directo, incrédulos absolutamente, lo que estaba pasando. Este es Tony Blair en directo, primer ministro británico. En la última hora más o menos, incluyendo 2 aviones secuestrados y deliberadamente lanzados contra las Torres Gemelas en Manhattan. Siento decir que únicamente podemos no más que pensar en el terror, en la masacre que ha tenido lugar y en la gran cantidad, inmensa cantidad de víctimas que han perdido la vida en estos ataques. Me consta que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo en extender nuestro más sentido pésame tanto al señor presidente Bush como al pueblo americano en su totalidad, en nombre del pueblo británico, en la ocasión de estas horribles matanzas. Este terrorismo de masas es el nuevo mal que conlleva el mundo de hoy. Responsabilidad de personas fanáticas que no tienen ningún respeto por la santidad de la vida humana. Y nosotros, países democráticos en el mundo de hoy, vamos a tener que trabajar conjuntamente y enfrentarnos conjuntamente y hacer lo posible por conjuntamente erradicar este mal que trae el mundo de hoy. Señores y señoras delegados, espero que estén conmigo y entiendan que no sería nada adecuado el ofrecerles el discurso que tenía en mente, ofrecerles en la sesión de hoy. Evidentemente tendrán ustedes copias por escrito del discurso que les pensaba ofrecer hoy, pero como digo, no me ha parecido nada adecuado ofrecer ese discurso que tenía pensado, sino más bien, y muy evidentemente, voy a hacer lo posible por inmediatamente trabajar en función de los eventos y los acontecimientos que acaban de tener lugar. Por tanto, me dirijo inmediatamente a Londres y les agradezco su atención en la sesión de hoy. Una vez más, lamento sobremanera el tener que haberles dado esta noticia, pero como he dicho previamente, seguramente, y creo no dudar en ello ni equivocarme al ofrecer en nombre de todos ustedes nuestro sentido pésame al pueblo americano.
Son las palabras de Tony Blair, primeras palabras del primer ministro británico tras la cadena de atentados que está sacudiendo en estos momentos todavía Estados Unidos. Sí, tenemos creo que conexión en directo en estos momentos con Alberto Aza, director de la Oficina de Información Diplomática. Señor Aza, buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de llegarnos noticias de que el rey don Juan Carlos acaba de trasladar ahora mismo al presidente norteamericano la solidaridad del pueblo español ante esta cadena de atentados. No podía ser menos. No podía ser menos, es lógico y muy lógico y muy de alabar. Y creo que las manifestaciones de solidaridad en este momento de los países amigos y democráticos es fundamental para el pueblo norteamericano y para sus dirigentes. ¿Hay algún tipo de recomendación en la otra vía, o sea, desde Washington hacia España, en términos de medidas de seguridad o de cooperación que haya dirigido el gobierno norteamericano al español, señor Aza? Que yo sepa, no, y podría ser, pero no está en mi conocimiento. En todo caso, el grupo del vicepresidente primero y ministro del Interior, ministro de Defensa, de Exteriores y el portavoz son los que en estos momentos en el gobierno español están recibiendo y evaluando los datos y la realidad y la situación en Estados Unidos. En cuanto a esta evaluación haya llegado a alguna conclusión, sin duda alguna escucharemos las voces autorizadas de los que se han reunido y quizá lo que hay que transmitir es, la situación en España debe ser considerada con suficiente tranquilidad, sin un alarmismo que no conduciría a ningún sitio, con la serenidad de que la colaboración de los países democráticos tiene que ser cada día más profunda, más extensa, y que en esta situación apocalíptica y realmente nueva de lo que es la inestabilidad y la inseguridad en manos del terrorismo, hay que sacar las lecciones de que la democracia ha de combatirlo y tiene que poder con él. ¿El gobierno español, señor Aza, ha tomado algún tipo de medidas para extremar la seguridad en las sedes diplomáticas españolas en Estados Unidos? No, más bien en Madrid, algunas sedes como la de Estados Unidos, Israel o la sede o Palestina en Madrid han visto reportada su seguridad. Pero me refiero a las sedes diplomáticas españolas dentro de Estados Unidos. En estos momentos que no me consta que hayan sido enviadas instrucciones especiales. Y en concreto las bases norteamericanas en España, en Rota y en Morón, supongo que allí sí que se estarán tomando medidas de seguridad extremas, ¿no? No, quisiera recordarle que en España no existen bases norteamericanas y por lo tanto la seguridad de las bases españolas de Morón y de Rota están en manos de las autoridades españolas y habrán tomado las medidas pertinentes, pero en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en este momento estamos dedicados a otro tema y creo que es bueno que cada uno asuma sus responsabilidades en un momento de crisis tan amplia como la que se ha puesto de manifiesto en la seguridad en Estados Unidos. Alberto Aza, nos acompaña aquí Rafael Calduc, que es profesor de Relaciones Internacionales, que tenía una puntualización a hacer sobre lo que estaba comentando. No, perdón, oigo fatal. No, la puntualización no, es que es correcto, son bases españolas de utilización conjunta, hispano-norteamericana. En cualquier caso, entonces nos confirma, señor Aza, que también se ha formado una especie de gabinete de crisis ahora mismo aquí en España. Bueno, no se denomina gabinete de crisis, hay un grupo de ministros presidido por un vicepresidente que lo que está haciendo es una evaluación de los datos y de la situación. Y el presidente del gobierno que está de regreso está de visita oficial a Estonia y el presidente del gobierno que está de regreso ya hacia España. En efecto. Pues muchas gracias por su atención y por sus explicaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Más datos sobre el último avión que se había estrellado en Pensilvania. Es un Boeing 747, ha caído cerca de la localidad de Jennerstown, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh. Les comentábamos antes que ahí se había noticia de que había sido secuestrado uno de estos aparatos. Las autoridades investigan las causas de la caída del avión, aunque evidentemente en el día de hoy todo es excesivamente sospechoso. Se estrelló a unos 13 kilómetros de esta ciudad en un pequeño aeropuerto del condado de Somerset y el aparato podría proceder de Nueva York y se dirigía hacia Chicago. Aún así parece ser que todavía quedan 2 aviones fuera de control. Hemos contabilizado 3 a falta de confirmación oficial que se podrían haber estrellado en distintos puntos del país, pero todavía quedan 2 fuera de control. Sí, y una pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo el Pentágono, que suponemos que debe ser uno de los edificios más controlados y con mayor seguridad del mundo, ha podido ser atacado, aunque no conocemos las circunstancias concretas, pero ha podido ser atacado aparentemente de una manera tan sencilla, ¿no, profesor Calduch? Bueno, yo no creo que haya sido sencillo el ataque. Tan contundente, por lo menos. Contundente, desde luego. Y efectivamente pone en evidencia el mito o la mitificación que se había hecho de la seguridad de los grandes centros neurálgicos, tanto políticos como económicos norteamericanos.
Pero repito, es decir, no es sencillo secuestrar un avión, no es sencillo desviarlo de la ruta, no es sencillo que las autoridades aéreas norteamericanas no tomen medidas y hacerlo con 4, 5 o 6 aviones es que es increíble. Usted decía que tiene la sensación de que estos atentados se iban preparando desde hace bastante tiempo. Estamos a punto de que se cumpla el primer aniversario de esta segunda intifada después del famoso paseo del ahora primer ministro israelí Ariel Sharon por la explanada de las mezquitas que encendió esa mecha peligrosísima y que hemos visto cómo ha ido degenerando la situación en Oriente Próximo. ¿Es posible que fuera desde entonces, a raíz de ese momento en el que se empezaron a encrespar los ánimos, el que una mente maquiavélica pudiera empezar a pensar, a poner en marcha una operación como esta? Yo creo que eso no lo sabemos ni tenemos información mínima para poder especular con esa hipótesis. Es más, yo me resisto al menos hasta que tenga más información fiable y creo que todavía tardaremos días. Por ejemplo, en tener la información del número de víctimas se va a tardar días en ver lo que ha quedado bajo los escombros de las 2 Torres Gemelas, por poner un ejemplo, ¿no? Yo me resisto a avanzar hipótesis que de entrada me parecen demasiado perfectas para que encajen en una operación de esta envergadura. Es decir, pues es posible que Bin Laden esté detrás o es posible que no. Desde luego, lo que sí se puede decir es que con la información que tenemos, el dar como hipótesis más probable Bin Laden o los palestinos, tal o cual organización terrorista, no encaja con la realidad, porque eso, repito, no es un grupo de aficionados, ni tan siquiera un grupo terrorista el que es capaz de montar eso. Incluso Bin Laden, con todo lo que conlleva, sería incapaz de montar una cosa de estas, solos. Yo estoy convencido que detrás de eso, con el tiempo se descubrirá la colaboración de uno o de varios estados. Y además importantes. ¿Cuál cree que va a ser la reacción de Estados Unidos ahora? Bueno, además de Bush, que se estrena, vamos... Bien, es evidente que quien haya visto la declaración oficial de Bush le ha cogido con el pie cambiado, absolutamente. No sabía qué decir. Porque ha dicho nada. Exacto. Ha dicho lo que diría cualquiera que no fuese el presidente norteamericano en una situación similar. Luego es evidente que eso no lo tenían previsto. De ahí que se desprende, hombre, yo creo que hay 2 tipos de acciones que deberían tomar. La primera es revisar de arriba abajo todo el papel de los servicios de seguridad e inteligencia dentro de Estados Unidos. Sí, es evidente que han demostrado que no están desempeñando la función democrática para la que se les ha creado y para la que se les dota de medios, que es generar seguridad interna y externa. Pues es evidente que ese objetivo no lo han cumplido. Y lo segundo es, sin lugar a dudas, revisar toda la política de falta de colaboración que ha tenido el gobierno norteamericano en los temas antiterroristas con muchos países europeos. Ahora mismo lo decía Blair. Blair recalcaba, tenemos que actuar conjuntamente. Bueno, yo solo voy a mencionar 2 ejemplos concretos. El primer caso de extradición de un terrorista de etarra detenido en Estados Unidos se produjo aproximadamente hace un año y como consecuencia de la presión del Departamento de Estado. Segundo ejemplo, durante décadas, no años, décadas, en la comunidad irlandesa norteamericana se han estado reclutando fondos para aportarlos al IRA, con el conocimiento y la tolerancia del gobierno norteamericano. Es decir, ellos han practicado una política de que el problema terrorista era de otros países y de las personas norteamericanos o los bienes norteamericanos en esos países, pero no era un problema interno. Cuando es evidente que ya desde el ataque de las Torres Gemelas anterior, como después en los Juegos Olímpicos de Atlanta, etcétera, se vio claro que los sistemas de seguridad están fallando estrepitosamente en ese país. Hombre, yo creo que deberían empezar a replantearse los mandos de esos servicios de inteligencia y de seguridad, del FBI, etcétera, si realmente están desempeñando el papel que deberían. Eso es lo que yo creo que deberían hacer. Nos comentaba Reina Prescott antes cómo ciudadanos palestinos estaban celebrando esta oleada de atentados que sacude desde primera hora de la mañana, hora de Estados Unidos, hora de la costa este de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York y de Washington. Tenemos imágenes de estas celebraciones. Decía que en Israel estaban consternados, miraban con incredulidad lo que estaban siguiendo a través de la televisión, pero que en cambio había zonas donde los palestinos lo estaban celebrando y ahí lo tienen. Esa es esa celebración de la que nos hablaba la periodista en Oriente Medio. De todas formas, estoy convencida de que ni ellos mismos
los que celebran estos atentados deben saber las dimensiones de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. En cualquier caso, bueno, hay que recordar que el pueblo palestino considera al gobierno de Estados Unidos cómplice de Israel por el apoyo habitual que presta el gobierno norteamericano al gobierno israelí, y que además, de alguna manera, profesor, es posible que se sientan desamparados en el último año, precisamente después, además de la salida de Clinton, que sí pareció en los últimos meses intentar dar un impulso al proceso de paz, y que sin embargo Bush había cambiado radicalmente de estrategia, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que efectivamente, coincidiendo un poco con lo que decís las dos, primero es una explosión más, digamos, visceral que racional. Es la reacción de quien se ha sentido impotente ante los ataques de represalia por parte de Israel y ahora experimenta que el mito, la gran potencia norteamericana, la población está experimentando la misma sensación, luego la vulnerabilidad de Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente yo creo que muchas de esas manifestaciones tienen que ver con el hecho de que Estados Unidos ha cambiado oficialmente su política respecto del problema palestino-israelí, en el sentido de desentenderse más de lo que era el esfuerzo negociador para resolver el problema, sin lugar a dudas. Seguiremos hablando de esto. Estamos al habla ahora en directo con Félix Méndez, que es un periodista que reside en Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿En qué zona se encuentra y exactamente qué es lo que está viendo usted? Bueno, yo me encuentro en el área de Chelsea. Eso queda en el área oeste de la ciudad, y desde donde me encuentro veo todo el humo, toda esa situación tan terrible que estamos viendo. ¿Ha oído usted lo que ha pasado esta mañana? Sí, cómo no. Yo estoy viendo todas las noticias también, pero además... ¿Ha oído las explosiones usted en directo? No las escuché por suerte porque no estaba en el área en ese momento, pero sí sabemos que ya también hay otra bomba, supuestamente hay una alerta de bomba en esa misma área del World Trade Center. ¿Están recibiendo algún tipo de instrucción por parte de la policía o de los servicios de seguridad sobre si todos los vecinos de Nueva York deben permanecer en sus casas o dirigirse a un punto determinado, o las radios, las emisoras de televisión no están dando ninguna consigna a ese respecto? Bueno, lo que han dicho es que todos los residentes de la ciudad estamos como enclaustrados aquí, no hemos podido salir para ningún lado, no podemos salir a los condados que de Brooklyn, Queens, ni nada. Están todos los trenes, todo el movimiento de transportación está paralizado totalmente. Y pues para la única forma de nosotros movernos sería a nivel, qué sé yo, a pie o bicicleta o en algún taxi que pase. Pero sí, no nos han dado un moratorio así de que no tengamos que salir de las casas, ¿ves? En cualquier caso, salir debe ser complicado, la ciudad debe ser un caos, una ciudad que ya es caótica habitualmente, lo de hoy ya debe ser, vamos... No, es increíble, yo nunca había visto una cosa así en mi vida, ni quisiera verla de nuevo. Ha sido muy terrible también la parte de que no sabemos cuántas personas han perecido en esto, porque todo se ha ido abajo, ¿no? Estas dos torres se han ido abajo y no se sabe, o sea, es una cosa que los teléfonos celulares no funcionan, no hay ningún tipo de comunicación, solamente el internet también se cayó también en el área. No hay forma de tener ningún tipo de comunicación. Esperamos que esto ya en un día o dos ya se reinstale. Bueno, pues ese caos que se está viviendo en Nueva York y nos está comentando el periodista, creo que tenemos en estos momentos... gracias, Félix, por esta información en directo, pero tenemos ya las primeras palabras de José María Aznar. Más firme que nunca respecto a lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones. No.
Tenemos problemas con la emisión de las palabras de José María Aznar. Recordemos que estaba en Estonia, que se había reunido, no el gabinete de crisis, nos habían corregido desde la OID, no se llama exactamente así, pero sí en cualquier caso es un mini gabinete presidido por Mariano Rajoy, en el que se iba a empezar ya a evaluar lo que estaba pasando y también a tomar medidas en los intereses norteamericanos aquí en España. José María Aznar estaba en Estonia, estaba a punto de volver y había hecho unas declaraciones antes de salir de allí. Bien, tenemos además alguna información que es importante para los espectadores españoles, y es que, según el Consulado de España en Washington, no hay constancia de que haya ninguna víctima española dentro del incendio que se ha producido en Washington. Lo que no se sabe es lo que ha ocurrido en Nueva York, pero sí que es muy posible que haya personas tratando de ponerse en contacto en Washington con familiares españoles. Bueno, pues los teléfonos móviles no funcionan, hay un colapso absoluto en la capital de Estados Unidos. Todos los centros oficiales, todas las oficinas públicas, federales han sido evacuadas, hay atascos, se han cerrado las escuelas y no se puede contactar por teléfono ahora mismo con la capital de Estados Unidos, por lo menos con teléfonos móviles. Que sepamos, en Washington, y según nos informa el Consulado de España, no se sabe que haya ninguna víctima española. En Nueva York es muy pronto todavía. En Nueva York, y lo comentaba antes Rafael Calduch, contabilizar las víctimas va a ser prácticamente, vamos, días, porque las dos torres, comentábamos antes, era horario de oficinas, son torres llenas de oficinas, y ya no solo eso, sino que el derrumbamiento de las dos torres luego puede haber sorprendido a más gente en toda el área. Veíamos por el humo que salía del derrumbamiento que manzanas y manzanas enteras seguramente habrán ido a parar, edificios de 400 metros de altura, que es que no se está, de que casi son medio 110 plantas. De casi medio kilómetro de altura cada uno de ellos. Y eso está provocando además una serie de reacción en cadena en los edificios colindantes con explosiones de gas. Recordemos también, nos comentaba este periodista Félix, que el metro está paralizado. En el propio planta subterránea del World Trade Center, de las dos torres, hay una estación de metro que a esas horas está atiborrada de gente, porque es la que escogen todas las personas que trabajan en el downtown de Nueva York, que trabajan en el distrito financiero para acudir a sus trabajos, y que obviamente ha debido quedar absolutamente, sepultada bajo toneladas y toneladas de escombros. Absolutamente. Y más evacuaciones. Está ya lejos de Estados Unidos, en Bruselas. Nos llega la información de que la OTAN ha ordenado hoy la evacuación de su cuartel general en Bruselas. Hablábamos hace unos instantes de la reacción de la OTAN en Bruselas. Pues bien, han evacuado y solo puede quedarse allí lo que se denomina personal esencial. Estas son imágenes un poco cronológicas de lo que ha pasado desde las 3 de la tarde. Esa que ven es la segunda explosión, la del avión de United Airlines, que ha impactado contra la segunda torre de estas torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Después ha sido el Pentágono. En principio la noticia era que estaba siendo evacuado. Inmediatamente se ha visto cómo salía de su interior una columna de humo, y luego parece que se confirma que ha sido un helicóptero el que ha impactado también contra este emblemático edificio de Washington. Es un resumen un poco cronológico de lo que ha pasado desde primera hora de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Decíamos que el primer impacto ha sido a las 8 menos 10 aproximadamente. Estas son imágenes de entonces, cuando todavía las dos torres se alzaban en ese perfil que todos conocemos de la ciudad de los rascacielos. Dos torres que ahora ya no existen porque se han derrumbado, como van a poder ver ustedes en unos instantes, y además un derrumbamiento que se ha visto en directo. Como el segundo impacto, el impacto del segundo avión, también ha sorprendido a todo el mundo cuando estaban viendo las llamas saliendo de la primera torre. Por establecer comparaciones, sería algo así como si en París atacaran a la Torre Eiffel, o en Madrid, por ejemplo, a la Puerta de Alcalá, por hablar del valor simbólico de esas dos torres, que en el skyline, en la línea de Nueva York, todos los turistas que han estado y cualquier persona que no se haya acercado pero que haya visto películas reconoce inmediatamente, ¿no? Está claro, Rafael Calduch, y esto nos lo comentaban desde Estados Unidos, que si hay una lista de objetivos terroristas, estas torres debían estar allí. Sin lugar a dudas, porque además están al lado de la Bolsa de Nueva York, que es el centro financiero por excelencia a nivel mundial. Luego, se ha atacado edificios que eran funcionales y simbólicamente muy importantes, y además se ha demostrado que eran vulnerables. Y se ha generado un efecto catastrófico. Es decir, yo creo que la sociedad norteamericana saldrá del shock de estos acontecimientos a medida que vayan pasando las horas y los días. Entonces empezará a evaluarse la envergadura de lo que ha ocurrido, a tenerse información fiable, cosa que hoy, como señalabais antes, es imposible. Y entonces empezarán a darse idea de que, por ejemplo, algunos de los grandes atentados terroristas que se han producido en Estados Unidos, como el que se hizo contra el edificio del FBI, que hubo 400 víctimas,
van a ser, vamos, un juego de niños comparado con lo que ha ocurrido hoy. Un ataque contra el distrito financiero muy cerca de la bolsa, pero es que en las propias Torres Gemelas, en el desaparecido World Trade Center, está también el mercado de futuros, sí, sí, en el que se negocian los futuros de bienes como el café, el oro o los diamantes. Bueno, pues eso ha debido desaparecer también, quedar absolutamente pulverizado. Comentábamos antes la intervención, la única hasta el momento intervención del presidente Bush, que está en Florida, que está regresando. Bush aquí tiene que dar la talla. Mucho se ha criticado a Bush durante la campaña, mucho se criticó cómo llegó a esta presidencia de los Estados Unidos. Aquí tiene que demostrar quién es. ¿Va a ser así? Bueno, no lo sé. Yo estoy de acuerdo que va a tener que tomar medidas drásticas. Es seguramente la papeleta más difícil que tiene un presidente norteamericano, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial. No, yo no diría tanto. Yo creo que, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba fue muchísimo más grave por su envergadura que esta, ¿no? Pero sí que es verdad que en las últimas 3 décadas es probablemente de las cuestiones más graves que ha tenido que afrontar un presidente norteamericano. No sé si va a estar a la altura, pero sí que creo que va a tener que tomar medidas muy drásticas, unas que afectan a su propia administración en el ámbito interno y otras que van a afectar a las relaciones exteriores o internacionales con Europa, con la problemática de Oriente Medio. Va a tener que replantearse muy seriamente la política que estaba llevando a cabo, si lo hace o no, y además si lo hace va a tener que hacerlo en cuestión de semanas, es decir, los resultados van a tener que ser efectivos de manera inmediata, porque dimisiones del director del FBI, por ejemplo, dentro de 1 año y medio, la gente no lo va a relacionar como respuesta a este acontecimiento. Pues no sé si estará a la altura de las circunstancias. Desde luego su padre demostró que fue buen presidente, pero no sé yo el hijo. En cualquier caso son consecuencias más a largo plazo. Yo estaba pensando en algo más contundente, un poco en la línea, en la tradición norteamericana, de dar respuesta a ataques de una manera contundente, a su vez. Y ya que ha sido un ataque a algo tan simbólico como es el propio centro del país, Nueva York, como son las propias Torres Gemelas, si no estarán pensando dar una respuesta también igualmente salvaje en ese sentido, ¿no? De que sí, los norteamericanos entiendan que sea algo contundente, ¿no? Es una muy buena apreciación, porque uno no puede olvidar de hacer referencia a lo que fue el macartismo, ¿no? Es decir, una cosa es que se dé una respuesta contundente y además efectiva a este tipo de acontecimientos en la política antiterrorista, en las relaciones exteriores, en la política de seguridad interior, etc. Y otra cosa es que se desencadene una caza de brujas. Yo por eso señalaba antes que no soy muy partidario de avalar hipótesis que me parecen demasiado simples de que tal dirigente terrorista, que sin lugar a dudas lo es, o tal organización terrorista es el gran artífice de este fenómeno. Queda claro que la operación es mucho más complicada. Y sobre todo que ese tipo de interpretaciones tan apresuradas y con tan poca base informativa a uno le hacen sospechar que quienes las lanzan están buscando una caza de brujas que hoy por hoy no se sabe si realmente es proporcional a lo que ha ocurrido, ¿no? En cualquier caso, la presión que tendrá el gabinete norteamericano para dar una respuesta rápida y estilo un poco Hollywood, ¿no? a lo que ha ocurrido. Comentabais antes que parecía el guión de una película. Y presión de terror, sobre todo de los ciudadanos norteamericanos, que también son muy dados a esto. Sí, no. La presión de la opinión pública va a ser, y de los medios de comunicación norteamericanos, va a ser brutal en los próximos días y semanas. Es decir, y el gobierno Bush, aunque tome medidas efectivas, como algunas de ellas no son de resultado inmediato, sino a medio plazo, a la vuelta de unas semanas o de unos meses, va a tener que soportar esa presión muy fuerte. Tenemos algunos apuntes aquí, nos sigue llegando información. American Airlines confirma que hay 2 de sus aviones que están perdidos. En total, 156 pasajeros a bordo de esos 2 aviones, 2 aparatos civiles que en el momento de producirse los primeros atentados estaban ya en vuelo. No sabemos todavía si uno de ellos es el que se ha estrellado en Camp David. Había uno estrellado en Camp David y también había confirmación de otro estrellado en Pensilvania, a 130 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh, pero como estamos sabiendo desde el principio de esta transmisión y como comentábamos ahora mismo, cualquier hipótesis es aventurada y también cualquier información por confirmar, pues eso, hay que tomarla como lo que es, como datos que van llegando, pero realmente, y viendo las imágenes, uno se hace una idea que lo que está pasando ahí es un caos y que nadie sabe realmente por dónde empezar, ni con las investigaciones, ni con las hipótesis. Si no nos cansamos de ver esta imagen... Claro, es que viendo esa imagen es algo tan sencillo para que los espectadores se enteren de lo que supone el manejar información en estos momentos. Si no estuviésemos viendo la imagen de derrumbarse los edificios y solo tuviésemos las noticias que nos llegan por agencia, etcétera, hace 3/4 de hora
podríamos estar hablando de los edificios de las Torres Gemelas, y en este momento los edificios ya no existen. Ya no existen. En 3/4 de hora, 1 hora, ha cambiado radicalmente el panorama. Por eso mismo, aventurarse a cualquier hipótesis, incluso a cifras. Claro, exacto, lo que vamos a intentar hacer, y lo que estamos haciendo desde las 3 menos cuarto de la tarde, es relatarles lo que nosotros vamos conociendo, que todo el mundo lo tome con todas las precauciones del mundo, desde las hipótesis de autorías hasta número de víctimas, hasta investigación, que todo el mundo lo tome con la mayor precaución posible, pero nosotros les vamos dando todos los datos que nos van recibiendo. Entre los datos que recibimos, ahora parece ser que sí, son las palabras de José María Aznar antes de abandonar Estonia. Vamos a ver si ahora podemos escucharle. Pues decirles que quiero expresar mi condolencia al presidente de los Estados Unidos, George Bush, a toda la nación norteamericana, por supuesto a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos crueles y salvajes ataques terroristas. El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde de hoy en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto a lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas, que el terrorismo es igual en todas partes, que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes. Y nosotros, que conocemos bien lo que significa la locura, la besania y la crueldad terrorista, hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos, y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos, a su gobierno y a su presidente. Pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios, toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca, sea cada vez un hecho más definitivo y más concluyente. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí, con la amabilidad de mi colega, el primer ministro de Estonia, con Su Majestad el Rey, con el vicepresidente primero, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno, y que se han adoptado ya las medidas de seguridad necesarias bajo las instrucciones y directrices del vicepresidente primero y ministro del Interior. Son palabras del presidente del Gobierno en Estonia, momentos antes de abandonar esa república, de regreso hacia España. Ha suspendido inmediatamente este viaje. Y tenemos más datos sobre los 3 aviones que se habrían estrellado a lo largo de esta tarde, desde este mediodía. El primero, que sería el que ha chocado contra la segunda de las Torres Gemelas, sería el avión ese que decíamos secuestrado, que iba de Boston a Los Ángeles. Decíamos que tenía capacidad para 158 personas y al parecer iban 81 personas a bordo. Luego otro segundo avión, también de la compañía American Airlines, que se dirigía del aeropuerto de Dulles a Los Ángeles, y que se ha estrellado con 54 pasajeros a bordo. Ahí estamos viendo además la secuencia. Este es el primer avión. Las cifras de muertos, y lo confirman así fuentes, y lo estábamos diciendo nosotros antes, tienen que ser terroríficas. Simplemente sumando ya los pasajeros que llevan los aviones que se han estrellado, pues sí, ya superamos el centenar y vamos ya por los 2 centenares de víctimas. Y recordemos que hay todavía un tercer avión que sería de United Airlines, pero de este no tenemos más datos, no sabemos el trayecto que hacía ni tampoco las personas que llevaba a bordo. Sí, lo que sí está empezando a confirmar ya el alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, el republicano Rudolph Giuliani, es que el número de víctimas es tremendo. Supongo que estarán en estos momentos haciendo el recuento. No quiero ni pensar cómo pueden estar los hospitales en este momento del centro de Nueva York, que no van a dar abasto para atender a la gran cantidad de heridos que ha dejado este atentado. Hay información también aquí en España. Escuchábamos hace muy poco al presidente del Gobierno desde Estonia. También en el Congreso de los Diputados se ha leído una declaración institucional
Constitucional que ha leído la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rubio. Hace un momento, Ángeles, veíamos imágenes de la cara de estupor de los diputados españoles siguiendo a través de las pantallas de televisión lo que estaba ocurriendo, como les habrá pasado a todos ustedes, a todos, que hemos visto cómo se derrumbaban delante de nuestros ojos las Torres Gemelas. Bien, pues ya hay una declaración de solidaridad y de condena contra el terrorismo por parte del Congreso español. Y también la cara de estupor que le hemos visto a Yasser Arafat. Rafael Calduch decía, estoy en estado de shock. No podemos creer que estuviera fingiendo, evidentemente. No. Yo creo que él tampoco se esperaba este tipo de acciones terroristas con esta envergadura, etcétera. Es decir, yo creo que era una sorpresa real. Y probablemente también cuando se ha quedado pensativo, yo supongo que estaría pensando en hasta qué punto eso arruina cualquier tipo de entendimiento a corto plazo. Recordemos que tenían una entrevista con Simón Pérez inmediata. Arruina cualquier expectativa de entendimiento. Tenemos un momento, volvemos a hablar de esto, pero tenemos conexión en directo con la embajada norteamericana en Madrid. Y está Begoña Chamorro. Es uno de los puntos, Begoña, donde se está reforzando la seguridad en estos momentos. Efectivamente, de hecho ya nos están sacando de las mismas puertas de la Embajada de Estados Unidos. Miren, acaba de llegar ese vehículo policial, es el momento un poco que más revuelo ha creado entre los medios de comunicación. La policía está aquí, Policía Nacional, está aquí Guardia Civil, está aquí Policía Municipal, porque ahí dentro de la Embajada se está celebrando un gabinete de crisis. Acaba de entrar, además poco antes de que llegara ese vehículo policial que veían, acaba de entrar el director general de la Policía, Juan Cotino, que no ha querido hacer absolutamente ninguna declaración. Están las fuerzas del orden no tomando, sería tal vez una exageración, pero desde luego con muchísima más actividad de lo normal aquí en la Embajada de Estados Unidos. Está también la policía local controlando el tráfico, porque no deben olvidar que la Embajada de Estados Unidos está en plena calle Serrano, en pleno centro de Madrid y además en pleno corazón comercial. De momento aquí los medios de comunicación hay multitud, seguramente lo están viendo, estamos esperando ahora para cruzar porque la policía no quiere que estemos en la acera de la Embajada de los Estados Unidos. Los medios de comunicación, les decía, están sacándonos de esa acera y nos envían al otro lado mientras la policía local corta la calle. Gracias, Begoña. Esta imagen que estamos viendo de la calle Serrano de Madrid, donde se encuentra la embajada norteamericana, se está repitiendo pues en todas las principales ciudades del mundo. Estábamos viendo teletipos hace un momento en Sudamérica, en Asia, en todas partes donde hay una embajada norteamericana. La imagen debe ser la misma. Se están reforzando las medidas de seguridad pues en prevención de cualquier posible ataque terrorista. Directamente, por ejemplo, la embajada israelí en Madrid nos confirman ya que ha cerrado definitivamente sus puertas. Nos comentaba antes Alberto Azza, el director de la Oficina de Información Diplomática, que sí se estaba estudiando el refuerzo. Bien, pues la sede diplomática de Israel en España ha decidido no tomar riesgos y directamente cerrar sus puertas. Sí escuchábamos también declaraciones antes del embajador israelí en España diciendo que está absolutamente conmocionado por este tipo de atentados, por el pronto cerrado. Y tengo un dato interesante, Ángel, y que posiblemente al profesor Calduch le va a hacer reflexionar sobre otras crisis que hemos vivido anteriormente. El precio del barril del petróleo, de crudo Brent, que es el de referencia, se dispara por encima de los $30. Las bolsas se desploman, todas las europeas. Madrid ha cerrado el índice IBEX 35, 4,64%, París 7,39%, Londres 5,72%, Frankfurt 9,14%, Nueva York directamente no abierto y el precio del petróleo se dispara. Esto era una consecuencia económica. Claro, eso es una consecuencia económica directa de la incertidumbre que genera esta situación, la incertidumbre económica y la incertidumbre política. A medida que vayan pasando los días y en función de las decisiones que se vayan adoptando por el gobierno norteamericano, veremos si se va restaurando ese mínimo de confianza, porque es evidente que la economía real tampoco responde a esas caídas brutales de las bolsas ni a una elevación de precios de petróleo tan radical, ¿no? Y yo creo que eso es fruto de los mercados de valores, son muy sensibles a las incertidumbres y más de acontecimientos de esta envergadura. Y vamos a ver lo que ocurre, porque sí que es verdad que, claro, hay oficinas de muchas instituciones, antes mencionabais una, el mercado de futuros, de muchas instituciones económicas y de empresas importantes norteamericanas estaban ubicadas en las Torres Gemelas, que eran emblemáticas, ¿no? Es decir, que es inevitable eso, ¿no?
tenemos más datos sobre estos aviones que están fuera de control. Les hablábamos antes del que se había estrellado, que este es el más confirmado que tenemos porque lo hemos visto en imagen ya decenas de veces, el que se ha estrellado contra una de las dos torres, el que hacía el trayecto de Boston a Los Ángeles. Les hemos hablado de un segundo avión de American Airlines y ahora hay más datos de otro avión de United Airlines que ha perdido contacto con otro aparato. Sería un Boeing 757 que realizaba el vuelo 175 entre Boston y Los Ángeles. Un tercer avión, este de United Airlines. La compañía ha confirmado que otro de sus aviones que realizaba el vuelo entre Newark y San Francisco se ha estrellado hoy cerca de Pittsburgh. De momento son los 3 vuelos que nosotros tenemos más o menos controlados. El recuento que está haciendo ahora mismo la redacción es de aproximadamente 6 aviones, algunos de los cuales se han estrellado y otros que están en paradero desconocido o a los que se le está siguiendo la pista una vez haya decretado el parón absoluto del tráfico aéreo en todo Estados Unidos a consecuencia de estos atentados y de la inseguridad que ha creado el hecho de que al menos 2 de ellos hubieran sido secuestrados y utilizados como un proyectil contra objetivos terroristas muy concretos. Que a la vez se pueda perder el control de 6 aviones de líneas comerciales, porque no son aviones suicidas solos, sino son 6 aviones de líneas comerciales que tienen su facturación, su embarque, su control, y el hecho de que se pierda el contacto con 6 aviones realmente es como para ponerse a pensar. Y sobre todo porque, hombre, ha habido tiempo, no digo para establecer un mecanismo de protección, pero sí tiempo para empezar a generar reacciones, porque el avión que directamente ataca la torre sur de las Torres Gemelas lo hace 18 minutos después del primer atentado, es decir, no es inmediatamente después, y los otros han sido incluso muy posteriores. Es decir, da la impresión de que o bien las autoridades aéreas no han tomado las medidas oportunas vemos, Rafael, es que son las imágenes quizá más cercanas que vemos. Podemos ver a la derecha una persona que con una especie de mantel o de sábana blanca está pidiendo auxilio. Esto, si no me equivoco, son las Twin Towers, las Torres Gemelas, antes de desmoronarse. O sea, cuando hablábamos, y está en los últimos pisos. Cuando hablamos de cifras de víctimas, de lo que va a costar, pues vean también a la derecha. También hay más personas el que está sacudiendo la sábana, y esto antes de que se derrumbara. Parece imposible que a esta gente la hayan podido sacar de allí antes de que las torres se hayan venido abajo. Bueno, ni a ellos ni a la gente que estaba en pisos mucho más abajo. Son cientos de escaleras. Estábamos escuchando a un experto en protección civil que además decía que el edificio no se ha venido abajo exclusivamente por la explosión del avión. Las otras 2 explosiones que han provocado la caída daban a entender, según este experto, de que estaban preparados una serie de artefactos explosivos situados más hacia la base de estas Torres Gemelas, de más de 400 metros de altura. Del edificio. Claro, para que se haya derrumbado parecía, yo recordaba cuando hacen las explosiones controladas, que la dinamita está puesta en los lugares estratégicos para que las torres se vengan abajo. Decíamos que es bastante imposible evacuar a la gente. Yo tengo algunos datos ahora de lo que son estas torres. Hay 99 ascensores en cada una de las torres, ascensores que evidentemente en situaciones como estas no funcionan y que tienen que bajarse las 110 plantas caminando. Hay un parking con capacidad para 2.000 coches y diariamente pasan por estas torres 50.000 trabajadores y 70.000 turistas. Es decir, a pesar de que era muy a primera hora de la mañana, que los turistas es muy posible que no estuvieran porque no estaba abierto el mirador, pero les estamos hablando de 50.000 trabajadores que pasan al día por las Twin Towers, por las Torres Gemelas, y 70.000 visitantes. Que son hay una librería en la base de una de ellas, hay una de las más grandes librerías de Nueva York, una de las más famosas, está una de las, comentábamos, una de las paradas de metro, de una de las líneas que cruzan Manhattan de norte a sur, y que ahora, lógicamente, ha desaparecido todo bajo los escombros, aunque las imágenes que veíamos hace un momento en directo no dejan ver todavía el estado en el que ha quedado la Gran Manzana. Acercarse, evidentemente, debe ser imposible. Los que lo hayan intentado en un primer momento deben ser los que han sido sorprendidos por el derrumbamiento de las 2 torres. Y como está cerrado todo lo que es la parte aérea, los propios helicópteros que se han utilizado para tomar las primeras imágenes, etcétera, no se pueden utilizar en este momento porque estará todo el espacio aéreo de Manhattan cerrado a todo tipo de vuelos, salvo los de la policía o los servicios de seguridad. Y aún así decían que tenían problemas porque con el humo, evidentemente, la visibilidad era muy mala y tenían muchos problemas los equipos de rescate para acercarse hasta las torres. Creo que tenemos también imágenes, vamos a ver si podemos ver, porque hasta el momento estos ataques, este ha sido el que menos claro teníamos hasta ahora. Este es el avión que al parecer se ha estrellado contra el petróleo.